Mi gente, estamos activos aquí otra vez en otro episodio de Pixelado Podcast y estamos aquí con mi hermano Jay Hernández. Wey, ¿qué es lo que es, mi gente? Recuerden que este es un podcast para hablar sobre creatividad, diseño gráfico, publicidad y todo lo que tenga que ver con estas áreas que te inspiren y te ayuden a crear. Exactamente, aquí damos experiencia, consejos, lo que ustedes no se imaginan. Si nos mandan un DM diciéndonos una pregunta, también la hacemos. Y seguimos aquí con un invitado que en el podcast anterior lo mencionamos, pero hay que mencionarlo otra vez. Seguimos aquí con el invitado segundo. Wow, estoy hablando como un tigre que no sabe hablar, pero nuestro segundo invitado se llama Carlos Bejarán. Recuerden que tenemos un soporte que va a estar haciendo su doble voz que se llama Víctor Rosario. Desde los blichos aquí, señores, tranquilo. Exactamente, entonces... Chequen el podcast con él sobre... Si coopera está bien o mal. Pero yo quiero empezar, antes de comenzar a hablar con Carlos, ¿tú has tenido como un bloqueo alguna vez en tu vida? Sí, he tenido muchos bloqueos. Creo que el más relevante para mí fue uno con el área que me desarrollo ahora, que es la fotografía. Duré un año y 3 meses que no hacía fotografía porque no sentía que, ejemplo, el espacio donde yo trabajaba estaba adecuado. O sea, yo mismo comencé a limitarme. Eso del espacio me ha pasado. También no sentía que yo estaba al nivel de lo que ofrecía o del entorno con la persona que me reúno. Entonces me comencé a limitar y me frustré. Y esa frustración lo que hizo fue que me bloqueé. ¿Y se puede saber qué proyecto era? No era un proyecto, era más mi desarrollo. Yo comencé a hacer la cosa y... Ok. Yo busqué alternativas para poder salir de ese bloqueo y gracias a Dios yo estoy trabajando en eso de nuevo. ¿Qué alternativa tú utilizaste? Porque eso es lo importante. Traté de reinventarme. Yo siempre tengo un bloqueo creativo para todo. Y no creativo, yo tengo un bloqueo para todo. Pero en ese punto, mi último bloqueo creativo fue con el álbum que hicimos. Tú siempre estás bloqueado. Sí, en verdad. Y yo cuando me bloqueo, mira, ya yo tú pensé sabes. que tú eras para todos los chicos. Me voy a tener que poner un SIM card de un turbo SIM. Pero nada, yo siempre tengo un bloqueo y... Eso es difícil salir de ese bloqueo. Porque realmente cada... álbum? ¿El de Chelo? El de Bulova. ¿Tú sabes cuál es el problema mío con los bloqueos? Que la forma de yo salir de un bloqueo no es la misma forma de salir de otro bloqueo. Cada bloqueo para mí es como diferente. Yo siempre tengo que buscar una forma diferente para desbloquearme. ¡Wow! ¡Ey, qué profundo, bro! Pero nada... exactamente. Pero nada, señores, vamos a empezar esto. Porque yo sé que estamos emocionados. Porque los que siguieron escuchando el podcast anterior tienen que estar atentos. Vamos a darle la bienvenida oficial a Carlos Bejarán. Otro aplauso. Este es el segundo aplauso, señores. Tú pagaste. No, tú pagaste algo aquí. Una pisita ahorita. Coño, esa sí. pizza está paga ya. ¿Qué es lo que tú dices? Y dime algo, Carlos, ¿de dónde tú vienes? Bueno, yo vengo de un poco lejos. O sea, Sí, eso es lejos. Sí. Yo vengo pero yo no he dicho qué. ¿Cómo tú sabes dónde yo vengo? Bueno, pues yo te conozco personal. O sea, yo te conozco personal, pero el público que no te conoce. Ya. Bueno, yo vengo de Manzanillo. Yo me crié, estudié en Manzanillo, Montecristi. Eso, para los que no saben, está en la punta noroeste. ¿Cuál morro? No, está el Morro. Bueno, en la provincia, pero en un municipio diferente. Entonces, bueno, de un poco lejos, haciendo frontera ya con Haití. Eso es lejos. sí. Sí, un poquito lejos. Pero es bonito, en verdad. Es muy bonito. Yo fui una vez y súper limpio. Sí, es súper limpio. ¿Y la mujer? Ahí, bueno, es súper limpio, entonces... Sí, qué Son limpias. Hay gente muy linda, gente de muy buen corazón también. Pero aparte hay un muy buen chivo también que se pueden comer. Tú Bien famoso. deberías invitarlo. Tengo que darle mi... Un tour creativo para allá. Sí, gastronómico. El tour La creativo. comida es muy buena. Pero bueno, aunque venimos de un poco ¿Cómo lejos... tú caíste aquí? Sí, eso voy. Yo tuve la oportunidad buscando qué era lo que yo iba a estudiar. A mí me gustaba, por ejemplo, yo vivía dibujando. Yo creo que todo lo que estamos en esto, de la creatividad y el diseño, de alguna manera como que desde pequeño tenemos como esa chispa de entrar al área. Y yo cuando era carajito, vivía en los pupitres de la escuela, vivía dibujando, me daban mi par de pegosá. Yo quiero saber cómo tú llegaste aquí a la capital.
a la metrópolis, a Santo Domingo. Yo recuerdo que a mí me gustaba el tema del diseño automovilístico y yo buscando dónde se podía hacer algo similar aquí. Imagínate tú y un muchacho de campo. ¿Dónde se estudia diseño de carro en la ciudad? Está difícil eso. Sí, estaba un poco complicado. Pero me dijeron, básicamente investigando, supe que el 3D era algo esencial para tú poder modelar cualquier producto. Yo creo que es AutoCAD, que se llama el programa que usa mucho para eso. AutoCAD para ya diseñar la pieza de ingeniería, pero por ejemplo para la parte de diseño, la estética, la parte estética del diseño, el 3D. Pero entonces me puse a investigar, recuerdo que me dijeron de Chabón, pero Chabón está demasiado lejos. Sí, tú sabes que todo el mundo pensó en ir a Chabón en algún momento. Sí, yo creo que yo también. sobre todo lo itlaciano. Pero yo sentía como que yo tenía que hablar mucho idioma para entrar ahí. No sé por qué. Sí, yo también lo sentía como un universo aislado. Exactamente. Luego de eso, bueno, luego de analizar, encontré ITLA porque daban 3D y... Sí, porque tú entraste este hizo un Transformer de una vez. Tú tenías uno hecho. No, pues yo puyaba. O sea, que el 3D y casi todas las ramas de la multimedia en general uno puede aprender por YouTube y eso. Pero yo sabía alguna cosita, pero casi nada de hecho. Pero sí. Bueno, ahí fue que me encontré en ITLA. Entonces cuando inicié con la carrera de multimedia, que era la más cercana a lo que estaba buscando, conocí a Víctor y Maney y después andábamos... básicamente tratando de resolver las tareas de los profesores y aprendiendo muchísimo. Le cogimos mucho cariño a muchos profesores. Saludos para Werner, saludos para Bonilla y muchísimos profesores que están por ahí también. No, entonces, pero yo te voy a hacer una pregunta también porque, eso fue como el proceso de cómo tú empezaste con eso de la carrera. Pero, ¿qué fue el primer programa que tú topaste cuando comenzaste realmente? Porque, por ejemplo, Víctor dijo que utilizó Photoshop, yo también. Pero ¿qué fue lo primero que tú topaste? Así que tú dijiste, esto como que me gusta. Mira, perdón. Yo no estoy 100% claro, porque yo creo que fue Corel. Pero Corel. Creo que fue Corel. Pero no estoy 100% claro, porque no me acuerdo de los gráficos. Pero nada. Tú sabes que yo utilicé Freehand hace mucho también. No era Corel. No, yo nunca llegué en verdad yo nunca he visto Corel realmente. Yo le digo el Draw una vez. Sí, pero yo creo que ese fue el primero. Yo sí he visto el logo, como el logo del programa, pero nunca lo he abierto ni nada. Honestamente yo no sé si existe ya. Bueno. O sea que esos programas se instalaban antes por CD. ¿Y a qué tú te dedicas ahora mismo? Bueno, ahora básicamente mi journey de profesional en ese sentido, yo primero empecé diseñando. Víctor y yo buscamos trabajo juntos, de hecho, y empezamos a trabajar en esa primera agencia, que se hacían muchas unidades creativas en HTML5, pero nosotros básicamente diseñamos y animamos. En mi caso, yo me fui más por el área de animación después de ese trabajo y empecé a trabajar en una agencia haciendo infografías animadas y ese tipo de cosas. En la misma agencia me promovieron luego a la parte de dirección creativa, porque al mismo tiempo, cuando yo estaba haciendo las animaciones, también me involucraba con otros proyectos, iba aprendiendo el proceso creativo completo, de cómo hacer campañas de publicitarias en general, muchísimo concepto de marketing, y fui creciendo más o menos, hasta que me dieron la dirección creativa, o la supervisión creativa en ese momento, realmente no era dirección. Habladorazo soy yo. Pero ahí aprendí muchísimo, demasiado. Le agradezco muchísimo a esa agencia. ¿Qué conocimiento uno puede aprender en una agencia? Bueno, ¿qué te digo, man? O sea, la agencia tiene muchísimo que aportar a un creativo. O sea, hay muchísimas cosas que se aprenden. Pero tú tienes que verlo también como una oportunidad de crecimiento, como qué cosas tú puedes sacar. También, mira lo que pasa. Hay tanta mala fama con las agencias a nivel de sacrificio que tiene que hacer una persona que entra, que son en parte cierto, porque mucho tiempo que requiere, o sea, uno tiene que estar full time para una agencia y hay poco tiempo como para... O sea, ahí no es como que yo trabajo de 8 a 5. No, o sea, si te venden eso... Tienes que dar más del tiempo. Por lo regular, o si tú quieres seguir creciendo, realmente tienes que hacer un esfuerzo adicional. Pero la ventaja que tiene es que tú aprendes muchísimo. Y mientras más tú... ¿Tú aprendes a nivel, de ejemplo, de crear o a nivel de la gestión? Tú aprendes de todo, depende de qué tan abierta sea la agencia, okay, y qué tanto tú estés dispuesto también a aprender, porque todo está en la actitud de cada quien. Además, tú no aprendes nada más de la parte directiva, de cómo funciona el negocio, sino que también aprendes de tus compañeros. Hay mucha gente buena que entra a las agencias por lo regular. Lo que tienen las agencias es que la gente no dura toda la vida, dura 1 año, dura 2 años y se van. Hay una especie de rotación, pero una experiencia que sí te hace crecer si tú estás dispuesto a aprender. Por eso yo digo que el que vaya a entrar a una agencia, o un creativo que vaya a entrar a una agencia, tiene que ir con la mente clara de que no va a ser un trabajo que tú te vas para tu casa y te olvidaste de eso, sino que tú vas a estar
va a tener un esfuerzo bien va a estar siempre activo en eso. Sí, tú siempre sabes tiene que tener eso. Entonces, un ejemplo, ya que tú, tú trabajas en una agencia, Sí. pero tú quisieras algún día dejar de trabajar, o sea, trabajar por tu parte, ser freelance y eso. No, yo siempre he trabajado como freelancer también. O sea, siempre he tenido mis clientes. Ahora, de hecho, tengo un proyectico con más personas que estamos recibiendo los clientes a través de ese proyecto. Se llama IBM Tech. No me juzguen por el nombre, todavía estamos buscando. Ok, porque yo sé que hay gente que... Están tirando el nombre. Yo sé que hay gente que quisiera siempre trabajar en una agencia. Sí, hay gente que está cómoda con ese estilo. Porque... Tiene como el sueldo siempre fijo. Es un dinero fijo, nadie se queja por un dinero fijo. Y hay personas que realmente... Porque... Este no es el tema, pero señores, emprender, la gente tiene que estar clara que es un estilo de vida difícil. O sea, Sí. hay muchas cosas que tú tienes que perseguir al mismo tiempo y tú tienes que tirarte toda la problemática de gestión de un proyecto, de un trabajo y toda la contabilidad y todo eso, que no todo el mundo está dispuesto a eso y eso hay que respetarlo y eso no está mal. O sea, el que quiera vender es como que eso está mal. Eso no es fácil. No. Tiene que haber de todo. Hay que Tiene que aprender haber el todo. proceso. Tú sabes que yo creo que podemos empezar ya con el tema tuyo. Sí, yo creo que sí, que nos fuimos en uno. Pero sí. No, estuvo bien. Y es de buen aprendizaje saber cosas. Y conociéndote, porque realmente no todo el mundo te conoce. Y más que tú eres una persona que casi... No, literalmente tú no subes nada. Yo no subo nada. A las redes, realmente. Con tan buenos trabajos. Lo que tenemos la dicha de poder tener en la cuenta personal. Oye, sabemos más o pero menos esa un cuenta está poco... desbloqueada. Sabemos por lo menos un poco de ti. Pero Yo supe- realmente tú no subes nada. Yo supe que tú trabajaste para una película. Oh, bueno, esas son de las experiencias áperas de una agencia. Yo no trabajé directamente, claro que no, para la película, pero sí Pero trabajé. te vimos una película? foto con Ozuna. Sí, pero... Sí. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Nunca la subió? Y mira, Eso y fue mira cuál es para... la chulería ¿Para de qué, eso. León, verdad? Sí, para que León, pero mira qué chulo fue eso. Esas son de las experiencias que te dan las agencias. La agencia con la que yo trabajé en ese momento, ellos básicamente le estuvieron haciendo campaña, diferentes películas, todavía están en eso, la campaña de marketing y de publicidad de la película, la campaña digital. Entonces para eso había que crear todos los insumos, había que crear la fotografía, la dirección fotográfica, también había que hacer banners, o sea, a nivel creativo lo que se tenía que desarrollar, se desarrolló en la agencia y en ese momento yo estaba asumiendo el rol del supervisor creativo y eso se abrió esa puerta, eso se trabajó con Caribbean Cinemas. Y básicamente fue ir a hacer la dirección fotográfica y también hacer el post, o sea, hacer los diseños que venían con eso. Pero fue una experiencia súper random. De repente tú te veías con todo tu artista y toda esta gente y lo primero que te llega a la cabeza es, loco, trata de hacer como que tú estás acostumbrado a esta vaina porque Sí. tú te vas a decir, Dije, no, yo no puedo por un huevo. Ese es y oye, una de las cosas más difíciles es no le pido una foto a ninguna de esa gente. Pero tú Tú tienes estás haciendo tu trabajo. la que tú tienes te la tiras. La foto que yo tengo, por ejemplo, si se fijan, digo, nadie la ha visto, pero tal vez la Nosotros- cuelgue después de esto, pero fue algo, yo trabajando, no fue que yo dije, vamos a tomar No, un yo la selfie, vi nada. con la computadora en la mano, Men. dirigiendo. Y yo, wow, el hombre está activo. Oye, y todos los panas míos estaban diciéndome de que, loco, pero pide un selfie, men. O sea, tú estás ahí mismo, pide el selfie. Y yo mantuve eso desde el principio. Y yo dije, no, es que yo me voy a ver como un aficionado. Y eso supone que yo estoy asumiendo un rol de dirigir Ahora, un si proyecto. estuvieran como fuera ya del área Yo no sé si creativa. O estoy sea, mal, ¿eh? A mí si me, estuvieran fuera... no, a mí me pasó igual. Sí. Yo no pedí. Yo tuve en proyectos iguales y no pedí fotos. Sí. Yo tuve que hacer video para el hombre aquí, para Manei. No, porque oye lo que pasa. No, no, Después no. que el artista Sí, me que grabó, todo después el un artista, ascensor. Mané, después el abusador. artista, el artista me daba la foto o el video, me lo grababa mencionando a Manei. Viene y me dice, ¿tú no quieres uno? Y yo, no, está bien, gracias. Porque, oye, ¿cuál es mi Yo creo teoría? que uno se Oye, tiene que soltar oye, ¿cuál es mi también, teoría? ¿no? Si estamos trabajando, Claro. pregúntale a él. En el proyecto de Bulova, cuando estábamos trabajando, yo era trabajando. Pero ya cuando no estamos en el ambiente laboral, uno Eso- puede pedir su foto. Sí, claro que sí. Ahora, yo con lo que dice Jay de pedirle que un video y eso, dando una payolita, realmente así que No, funciona eso ayuda, esto, eso ayuda y la gente siente, te da como más presencia en todos los proyectos. Entonces, Obvio. a Jay no le gusta realmente como pedir No, a no, eso. es que en ese momento yo tenía un videógrafo grabando. Ey, güey. ese Ellos día, estaban- ese día tú dices el día del Iro. Ese día ya se había pasado eso. No, deliro, no, yo te estoy hablando de Pamela Suet. Ah, bueno, yo no estaba ahí realmente, pero no, yo tengo mi video. No se dio, pero tengo mi video. yo- en algún bueno, momento se dará. Bueno, si alguno de ustedes trabaja alguna vez para Nashla, por favor. pidan Yo un trabajé video. para Ah, Nashla. yo le Trabaja pediría- para Nashla. Trabaja yo para le Nashla. pediríamos la foto. Oye, pero y entonces, Bueno, si yo tengo- cállate, yo oye, te mando un Yo tengo video. un video de Nashla diciendo, tú sabes, Maney, que sí, que Y el, yo- el proyecto se cayó, pero el video está ahí. Pero tal Ella no puede decir que no. No, yo creo... No, el proyecto sale en febrero. Sí, pero nosotros no trabajamos en el proyecto.
O sea, mi punto de vista con eso es como que tal vez sí uno pueda tomarse esas libertades, pero como dice Manny, fuera del ambiente laboral. Cuando tú salgas de la parte laboral, y además, eso también es más fácil cuando tú estás haciendo un proyecto a nombre tuyo. Sí. Porque tu nombre que está ahí lo puedes hacer, pero si tú estás haciendo a nombre de otra empresa, tú tienes que también respetar eso. O sea, ese es mi criterio. Yo entiendo esa parte también, yo la entiendo. Pienso yo que hemos abundado este es el momento adecuado para empezar. Sí. Creo que el tema es para ayudar al que se limite en algunas circunstancias del proceso creativo. Este tema es el bloqueo creativo y, Carlos, queremos saber qué tú harías para tú evitar eso. ¿O qué tú haces para tú evitarlo? Porque yo sé que a ti te pasa mucho. No, que parezco yo un celular que me voy a bloquear. No, pero como comenzamos hablando, a todo esto no ha pasado. No, sí, a todos no. Yo creo que eso a todos nos ha pasado. Y no nada más a los que trabajan en el área creativa, sino también a todo el que tenga que crear un proceso, a veces desde cero, y a veces está en la mitad del proceso y no sabe cómo continuar. Y yo creo que, bueno, yo no soy un experto en esa área ni siquiera, o sea, pero en mi experiencia trabajando con proyectos rápidos... Tú eres un experto, porque aquí tenemos una teoría que dijo el señor Jay Hernández, de que cuando tú pasas más de 10,000 horas en algo, bueno, pues tú entonces tú eres un experto. Y yo sé que tú tienes más de 10,000 horas bloqueado. O sea, tú eres un experto en esa área. Yo me bloqueo por tiempo. Tú eres el bloqueo, en verdad. Yo soy el bloqueo. Tú eres el bloqueo. No, miren, a mí me han funcionado... Mira lo que pasa. Yo creo que esto hay que verlo por dónde se genera realmente el problema de bloquearse. El bloquearse viene por muchas razones realmente. Y uno tiene que conocerse primero y saber identificar de dónde vienen esas razones. A veces son cosas del entorno, a veces son cosas sentimentales. A veces es una situación que la gente está pasando. Y a veces también es que el desconocimiento del proyecto que tú vas a trabajar. Y sobre todo cuando el proyecto es rush, como la mayoría de los proyectos que llegan. Es el problema principal. Cuando el proyecto es rush, tú dices, son demasiadas cosas, muy poco tiempo. ¿Cómo yo le voy a traer? O tú no conoces realmente el tema. Sí. Cuando no lo manejas al 100%. O sea, las primeras veces, vamos a decir que siempre son un poquito difíciles. Pero para decirle así, por ejemplo, tomando el tema de cuando el proyecto es rush, para uno desbloquearse, en ese caso, vamos a hacerlo así, vamos a hacer esa dinámica. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a atacarlo por tipo de tema. Cuando el proyecto es rush y tú no sabes cómo desbloquearte, yo entiendo que lo que tú tienes que hacer es identificar cuáles son los puntos más importantes del proyecto. Cuando el cliente te pide algo, el cliente tiene una necesidad puntual, algo que quiere resolver, pero ¿qué es realmente lo que él necesita? A ver si el cliente cree que necesita un video infográfico. Ok, yo te entiendo. Es como que un ejemplo, tú tengas que hacer una maquetación, un banner, un ad, tienes que hacer un video, tienes que hacer 10 posts para mañana. Entonces, pero realmente lo que él necesita principal sea el video. Claro, lo que él necesita para mañana es el video. Realmente es priorizar. Es priorizar, pero tú no puedes priorizar solo. Oye, comiste bien hoy. Claro. Con una sola palabra definió todo. No, se estaba bloqueando ahí. Realmente es buscar cómo definir las prioridades, pero para eso tiene que haber una conversación con el cliente. Tú no puedes pretender que el cliente te mande algo y ya tú quedaste callado. No, claro, realmente... Por eso es importante el brief. Sí, el brief. O sea, hay pero muchas cosas, incluso si no hay brief, hay que tener un formulario de que tú le preguntes al cliente realmente qué él quiere. Que te enseñe referencia, como en el blog anterior, hay que saber qué es referencia. Exacto. O no un formulario necesariamente, pero una pequeña conversación para tú comprender el cliente. Para tú comprender cuáles son las necesidades. Y objetivos. Exacto. Y por qué tú lo quieres para ese tiempo. Obviamente no todos los casos son iguales. Hay requerimientos que llegan que son muy puntuales, que esto es lo que hay y esto es lo que yo necesito. Tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Okay. Entonces, hay también un nivel de... hay que segmentar el proyecto y dividirlo en etapas. Porque cuando vemos que el proyecto llega con demasiados entregables, con demasiadas cosas que hay que realizar, uno tiene que dividir primero. Por ejemplo, si voy a hacer una animación, en el caso de cuando tengo que trabajar animaciones infográficas para rápido, ¿qué yo debo hacer? Para una animación, obviamente, yo tengo que tener diseño de cómo se va a ver cada una de esas escenas. Luego paso el proceso de animación y luego paso el proceso de sonorización. ¿Qué es lo más fácil? Para mí, en lo particular, es diseñar, por ejemplo, las escenas. Porque las escenas, después que tú la tienes hecha, animar
también se te simplifica. Es más fácil porque ya están hechas. Claro, y si tú empiezas a animar sin tener las escenas prediseñadas, tú vas a durar más tiempo por más querer... Y va a querer pensar muchísimo y no va a tener una guía. Claro, cada quien tiene un craft diferente, una forma diferente de hacer su trabajo, pero por ejemplo a mí me funciona mucho empezar diseñando. Después, entonces terminé con el proceso de diseñar. Pero ¿cómo diseño? Si todavía estoy en blanco de cómo se va a ver el asunto, por dónde me voy ahí, qué colores voy a utilizar. Entonces ahí vamos a cómo desarrollar realmente un proyecto. Hay muchísimas formas de cómo desarrollarlo, pero lo primero, que Jay lo decía en el podcast anterior con Víctor, era que teníamos que hacer un mood board. Un mood board partiendo de cuáles son las necesidades, de qué es lo que el cliente está buscando, cuál es la línea gráfica del cliente en caso de que tenga, y si no, si él te da un tema en particular, ¿qué hay en el mercado relacionado con ese tema que te pueda ayudar a tú tener el insumo gráfico para poder entrar a Ahora, eso? ¿y si tú no tienes ni siquiera tiempo para analizar todo eso? Si usted no tiene tiempo, usted le dice, señor cliente, por favor, yo no tengo tiempo para realizarlo, y no se mete en ese lío de manera irresponsable. Pero espérate, eso tú lo dices porque quizás te está pagando 2 pesos, pero si el tipo te dice a ti, eso es exagerado lo que voy a decir, pero vamos a suponer que el tipo te diga, mira, ahí hay 1 millón para este proyecto y lo necesito para pasado mañana. La información son estas 2 palabras y ya. Y eso es lo que yo necesito. ¿Qué tú haces? Bueno, yo diría que aunque haya mucho dinero, siempre hay que tratar de sacar toda la información. Ah, mentira. Mira, se saca... No es devolver el proyecto, pero sí tú tienes que hablar con el cliente para que te diga cuáles son... De nuevo, es un círculo... No, ahí lo que sale una reunión. Tú vuelves, vamos a hablar. pregunta al cliente cuáles son tus prioridades, cómo yo te puedo entregar ese proyecto. Y también, señores... Hay que trabajar con más gente. Hay que buscar ayuda. Ahí era que yo quería que tú llegaras. Hay que buscar ayuda. O sea, tú no puedes exacto. solo. Ahí era que yo quería que tú llegaras porque muchas veces uno quiere hacer la cosa solo. A mí me pasa mucho de que siempre quiero hacer la cosa solo y por eso me complico. Porque 1 millón como puede ser 500 y 500. O sea... No, hay que aprender a 800 y 200. Yo soy fiel creyente que las conversaciones con los clientes son demasiado importantes. Sí. Porque nosotros tenemos y jugamos un papel de psicólogo también. Porque... Coño, tu papel es tratar de descifrar lo que el tipo quiere. Claro. O la empresa Y llevarlo a cabo. Claro. Es como materializar la idea, ¿cierto? Yeah. Entonces, a mí una vez me saltó un cliente que ella soñó con el logo. No relajes. ¿Qué? Ella soñó con el logo. Y no le di un par de numeritos también. No. Un par de numeritos para jugar. Con el logo, pero tú le dices, ok, pero ¿me lo puedes describir? No, yo no puedo describírtelo. Entonces tú tienes que hacer de esa persona, No, esa ya persona esto es sensorial. que pueden ver los sueños. Bueno, a mí me tocó de Jackie Chan, tirar patada voladora. Espérate, es cierto. Yo me fui por varias líneas que era por donde yo entendía que el proyecto se iba a ir. Al yo tener el primer feedback, pues ya yo me fui dando cuenta que era exactamente lo que ella necesitaba, pero una pregunta. Y es bueno, es un punto antes Sí, de pero espérate, a Víctor, ¿cuántas propuestas tú terminaste haciendo para esa clienta? demasiada. Esos son los principales problemas de tú no tener un brief. O sea, eso fue un bloqueo tremendo. Señores, imagínense algo, qué sé yo, es como tirar, ¿qué tú quieres? Yo no sé lo que yo quiero. Yo comienzo a decirte y a tirarte ideas. Y hay que representarla visualmente para que ella lo pueda entender. Entonces ahí tú pierdes muchísimo tiempo. Yo quería decirle que, por ejemplo, en ese caso, cuando el cliente... Perdón, gracias por tu participación, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Sí, gracias. Rey. Un placer tenerte aquí. Que cuando el cliente está así, que no tiene idea tiene la necesidad, pero no sabe necesariamente cómo lo quiere o qué quiere visualmente. No sabe expresarlo. Es por eso que el mismo proceso donde tú vas brifeando, tú lo vas enseñando referencia al cliente antes de tú dar un solo clic. El único clic que tú vas a dar es para buscar ese link y para tú buscar esa imagen y enseñársela al cliente. Para que el cliente te vaya definiendo cuáles son sus áreas de interés, cuáles son las cosas que a él realmente le interesan. Y eso aporta muchísimo también. Tú sabes que yo hay una pregunta que yo siempre me he hecho. Pero no estamos yendo por el brief, ¿eh? Sí, nos estamos yendo por el brief, pero al final eso ayuda con el yo bloqueo quiero hacer creativo. una pregunta, pero para más general del Bueno, del haz tu bloqueo. pregunta primero, Jay, porque tú querías hacer la pregunta por si tiene que ver con eso. No es del brief, O que no es del brief. es del bloqueo creativo. Vamos a poner un poquito más general, para no irnos ya en un proyecto en sí. A la hora o sea, usted no ha sentido frustración. Pero claro. Frustración a la hora de que o no pueden Estamos materializar. conectados, estamos conectados, porque la pregunta mía viene por ahí. Termínala. Ok. ¿No se han sentido frustrados a la hora de materializar un proyecto o materializar o pensar en hacer algo? Cualquier cosa, puede ser un lettering en tu caso, un video, un diseño, una foto en mi caso. O sea, ¿no han sentido esa frustración? ¿Cómo uno sale de esa frustración para evitar el bloqueo o salir del bloqueo? Ahí yo quiero agregar lo que yo quería decir de que
Por ejemplo, las frustraciones mías suceden mucho cuando, luego que ya está la idea, que ya se ha avanzado bastante en esa idea. O sea, primero, un bloqueo creativo. Llega una idea, se avanza en la idea, pero entonces a la idea la tumban y dicen que no, que eso no va y que hay que buscar otra cosa. O sea, después que la idea se aprueba, pero entonces quieren cambiar la idea. Ay, yo me frustro. Entonces yo también quisiera que ustedes hablen de eso, de cuando ya ustedes dicen, bueno, ya salí de esto, voy a llegar como vencedor y de momento, para trato. Yo creo que, en mi opinión, uno no se puede enamorar de las ideas. Ya me mataste. Qué romántico. Sí. Vete para tu casa, Sí, ahí págale. Uno no puede irse en una con que esta fue la idea madura, porque si yo qué, porque el cliente es el que tiene la necesidad y él sabe qué le funciona. Y a veces son cosas que uno sabe que le va a funcionar al cliente, pero al final él es el que está pagando. Y no es que el cliente todo el tiempo tenga la razón, pero en ese tipo de casos particulares donde el cliente conoce la marca, conoce de dónde viene, conoce hacia dónde se dirige, que a lo mejor tú no tengas esa información que él tiene. No tienen la misma visión. A veces no tenemos la misma visión. Entonces, la idea es conectar. Y en ese momento que el cliente te dice que no le gusta esa idea, es el momento correcto para tú preguntarle. Entonces, en base a eso, ya tú tienes una información adicional, ya tú sabes qué no le gusta al cliente o por dónde no se quiere ir. Y ahí mismo tú tienes que aprovechar esa conversación para tú preguntarle hacia qué lugar se quiere dirigir. Ok, ya tuviste eso, no, pero yo quiero algo un poquito más enfocado en esto, Hay clientes difíciles que tampoco te dicen, no me gustó y no te dan una respuesta. Pero también tú sabes que ayuda al bloqueo, la falta de contexto. Tú no sabes cómo posicionar la idea. ¿Dónde posicionar la idea? Y también hay una cosa, que no todos los clientes quieren buscar algo así como súper elaborado. No. A veces uno mismo como diseñador, el cliente quiere algo súper simple, súper concreto. Es más por el ego uno mismo. Exacto, y no se quiere ir muy allá. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero peor que todo eso que ustedes están diciendo es cuando tú tienes tu idea, tú la conceptualizaste, tú hiciste tu boceto, tú en tu imaginación ya te la pintaste nítida, le explicaste al cliente y también le gustó. Y cuando tú lo estás intentando hacer, no sale. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Eso es difícil y eso pasa mucho. Y no cuando no sale. Cuando te llega un trabajo que tú dices, yo lo hago eso. Muchacho. Pero, o sea, tú crees que tú lo haces, pero en verdad tú nunca lo has hecho. Que ese boceto te queda mejor que el trabajo que el boceto final, te queda y mejor. te queda así como, mierda, ¿qué ustedes hacen? O sea, que eso me ha pasado mucho con los logos. Con un logo, yo hago un boceto, me queda perfecto el boceto, pero cuando yo lo intento ya sé de verdad cómo va, no me cuadra. Y ahora yo voy con una de las razones que yo entiendo que son principales para uno bloquearse creativamente, y es el perfeccionismo. Tú sabes que yo tengo una teoría sobre eso, que también la comenté en un podcast anterior, de que para mí no es que uno es perfeccionista, es que uno es inseguro. Sí, el miedo. Sí, inseguro. Mande la mano. Sí. Es el miedo. Te ganaste miedo. otro pedazo de pizza. El miedo ayuda a no actuar. El miedo ayuda a no actuar. Yo digo que sí, que esa búsqueda de ser lo mejor, porque también uno tiene unas referencias que uno quiere alcanzar, unos canvas que uno quiere alcanzar creativamente. O opiniones, porque hay personas que le gustan las opiniones de la otra persona. Sí. De que yo, exacto, de que déjame yo hacerlo. Que lo aprueben. O pensar cómo lo haría fulano. No hay que pensar en cómo lo haría el otro, sino hazlo tú y punto. También, haciendo un paréntesis, tú sabes que hay algo que va mucho con el bloqueo creativo, de que a veces... vamos a suponer que Víctor sea una persona famosa, o sea, un diseñador ya famoso, grande, y Víctor haga un lettering de una forma. Cuando tú tienes una idea de hacer un lettering de otra forma, pero tú tienes que hacerlo de la forma en que Víctor lo haría para tener aceptación. Pero realmente cuando viene a ver, la forma tuya es mejor que la de Víctor, claro, o es más creativa, o viene es... siendo ahí el estilo. Exacto, claro. Entonces, eso también como algo que te bloquea, porque tú comienzas a decir como contrale, ¿cómo lo haría fulano? ¿Cómo lo va a hacer fulano? ¿O cómo lo está haciendo fulano? O quizás lo que yo estoy haciendo Pero realmente ahí no sirve. Ahí puede llegar al plagio. De tanto enfocarte en la idea del otro que y de nuevo ustedes lo mencionan, es miedo. Es miedo a sacar el trabajo de uno a la calle, es miedo a que no necesariamente que lo critiquen, pero que uno tiene básicamente un ego tan alto muchas veces. Es que tú tienes un estándar muy alto del trabajo de lo que tú debería soltar. salir, del trabajo que a ti te gusta, que cuando tú mismo no estás a la altura de tus propias expectativtas, se hace difícil. Y también que uno se quiere vivir comparando con otros... Sí. Con otro creativo o con otra persona que está en la misma, que uno considera que está en la misma altura que uno. También hace
desarrolla un proyecto y queda demasiado bueno. También uno se iguala a otra persona que uno cree que tenga ese nivel y quizás no esté. O ellos no tengan el nivel que tú. Y es un tema de competencia, porque estamos en una competencia constante. Fuera de, creo que nos fuimos a otro tema. Para salir del bloqueo, ¿qué pasos ustedes nos pueden decir para uno salir del bloqueo, buscar inspiración, fundir en otro concepto para poder salir del bloqueo? Mira, para mí, de las cosas que más ayudan a tú tener la idea clara o los caminos a lo que tú tienes que dirigirte diseñando, animando, haciendo una propuesta creativa claros, es tener el proyecto organizado en sus diferentes fases. Si en la fase de investigación, porque vamos a decir, tú tienes una fase de investigación donde tú estás buscando la referencia, donde tú estás buscando básicamente otras campañas o otro diseño que vayan para un público similar, tengan que cumplir con objetivos similares, ya tú estás creando básicamente una base de datos y estamos documentándola porque no hacemos nada buscando la información y dejándola en el aire sin documentarla debidamente. Haciendo ejemplo un mood board. No tiene que ser un brief interno para uno. Entonces, con toda esa referencia, ya tú sabes por el camino que tú tienes que dirigirte. A mí me funciona mucho estar bien informado sobre el proyecto, o sea, tener todos mis puntos claros. Porque cuando uno tiene los puntos claros, aunque el cliente dé un feedback negativo o no negativo, a lo mejor quiera un camino diferente para agregar algo simplemente. Exacto. Ya tú tienes definido en tu mente bien cuál es el objetivo del proyecto y cuáles son los puntos que son clave para el proyecto. Entonces, sí, pero una cosa. Fuera de, cuando tú ya tienes la información, ¿verdad? Tú haces, como tú me habías dicho fuera de aire, que tú haces el proceso de investigación. Después que ya tú tienes ese proceso de investigación y la idea no sale tal cual como tú la quieres. Es que es lo mismo. Porque ¿qué uno puede hacer? Es que de nuevo, no nos podemos enamorar de las ideas, porque las ideas salen de nuestra cabeza. Pero no necesariamente a la primera idea nunca se va a ir, ni a la segunda ni a la tercera. Hay cosas que toman 1 año, 2 años para desarrollarla. Entonces uno tiene que saber que enamorarse de la idea o quedarse pensando que esta va a ser la idea definitiva y emocionarse, claro, tú te puedes emocionar por tu trabajo, pero emocionate por los resultados del trabajo cuando el cliente apruebe. Tú tienes que ser objetivo con eso, porque inclusive si el proyecto se cae y cambia de ruta, no es tu culpa, pero sigue siendo tu trabajo, es algo que tú vas a tener que hacer todos los días, de todas formas. Entonces, se trata de eso, de tomar el trabajo en serio en cada momento, en cada paso que uno esté haciendo, pero que realmente no se tome tan en serio en el momento que el cliente le da para atrás o cambia de posición, porque esto siempre está a la expectativa de que no es final y que puede cambiar, y también que puede cambiar, personal, y también está, abierto emocionalmente a que todo puede cambiar, todo puede ser mejor, o tú tienes que dar siempre un poquito más. Es que ni siquiera las cosas que están bajo nuestro control nosotros podemos definir si va a ser la versión definitiva o no. Este mismo podcast puede ser ahora, este puede ser el formato que le esté funcionando, pero dentro de 3 años, si las cosas siguen mejorando, ustedes van a tener que cambiarlo, y hay cosas de este podcast que a lo mejor les pueden gustar, que van a tener que desechar o cambiar o modificar. Sí. Okay. Entonces, como no enamorarse del proceso en ese sentido, sí está abierto a que las ideas sigan fluyendo y tener la visión. Inclusive también cuando el proyecto inicia y ya uno está desarrollando una idea, si te va surgiendo otra idea en el desarrollo de esa misma, porque eso es algo increíble de la creatividad. Cuando estamos haciendo un proyecto, nosotros vemos tanta vertiente posible por la que se puede ir, que por lo regular nos enfocamos en una, pero toda esa la desechamos en el camino. Okay. No tiene que tratar como de anotar esas ideas que van surgiendo, aunque no tiene que enfocarse en una. No, incluso tú puedes hacer un mix de ideas. Puedes hacer un mix de ideas y al final es así, mix and match. Un fruit points. Bueno, lo que tú entiendes que hacer tu diligencia. Hacer la cosa que te hace sentir bien. O sea, salir un poco, porque también no nos podemos frustrar con lo que estamos haciendo. Y llega un momento que querer hacerlo tanto en un momento donde tu cerebro no tenga eso, te lleva a la frustración. Entonces no podemos forzar. Eso te puede incluso como que enfermar, creo yo. Claro, porque tú te estresas. Y si te estresas te puede dar un sinnúmero de vainas que tienen que ver con el estrés. Pero desde mi punto de vista, es soltar un poquito. Si tú quieres, ponte un timer. Si tu proyecto es muy rush, porque tampoco te vuelvo a Sí, hay personas que tienen... ¿Cómo era? Tú dijiste una teoría sobre eso. ¿De que cada cierto tiempo uno tiene que tomarse un break, y hay como una app que tú la pones. No sé si conocen la técnica del pomodoro,
que son, tú pones un timer, 25 minutos. Sí. Exacto. A los 25 minutos de tú trabajar o de estar en el proyecto, tú haces un break de 10 minutos. Chilea, si tú fumas un cigarrillo, si tienes vape, o si quieres hablar con alguien, habla. O si quieres respirar aire. No, también. O beberte un refresco, una agua. Porque el tigre fuma, entonces. No. Hay que chilear. Deja que tu mente se vaya por otro lado que no tenga que ver con trabajo, porque también ese descanso te ayuda. Hay gente que también le ayuda a dormir un poco. Porque el cerebro literalmente descansa de lo que está haciendo. Y más bajo presión. Eso es lo que me pone a mí de una vez ready. Porque yo me duermo, pero el problema es que yo tengo que dormir por lo menos 12 horas. No, a mí no me funciona dormir porque me voy en una. Fácilmente me levanto. Es el problema mío, que a mí me funciona dormir, pero es como 12 horas más o menos. Me levanto el entregable. El cliente dice que mira, ya lo tiene listo. Y yo digo, yo me acuesto así mismo y es pesadilla. Y no logro hacer nada. Yo no puedo dormirme. ¿Y qué tú haces? Bueno, yo en mi bloqueo... Yo tenía una dosis diaria antes de la COVID vaina esta. Y era irme al gym. Yo toda la noche me iba a mi gimnasio y eso me salía desestresante. Yo, de verdad, que yo no pensaba en nada que tenía que ver con trabajo. Pero lamentablemente, como ha pasado todo últimamente, cambia. Ahora mismo lo que yo hago, yo voy al patio, me bebo una tacita de café, tranquilo, me pongo a hablar de cualquier cosa con alguien que no tenga que ver con nada de trabajo. Realmente, cuando tú duras mucho viendo algo, y más si está bloqueado, tú no estás viendo los errores que tienes. Y tú despegaste de ese trabajo una hora o qué sé yo, lo que sea. Cuando tú vuelves, tú lo ves de una manera distinta y tú puedes meterle mano al problema. Eso ayuda muchísimo. O sea, darle un respiro. Tienes que respirar. Y hay cosas que también te ayudan. Hay cosas que tú puedes hacer para evitar el bloqueo o cosas que tú tienes que chequear en tu ambiente cuando está bloqueado para evitar que siga pasando. Entre ellas... Ya mencionó una ahorita sobre el espacio de trabajo. Eso. Yo iba a decir el ambiente que te rodea, si tu ambiente está limpio, si tu ambiente está adecuado, si tú tienes mucho reguero, mucho cable, mucha vaina, trata de despejar eso porque eso también te está llenando la mente de cosas que están... Junten 2 pesitos y pinten esa pared. Porque a veces esa pared como así, a veces uno se descuida con eso. Yo tenía una pared azul, loco, que no me dejaba... Tú sabes, mira, tú sabes que yo tengo un pana que él tenía una pared sin empañetar. Él hacía música, y él empañetó la parte que nada más él veía. Y eso, loco, como que yo no sé. Realmente cuando tú como que tienes el espacio como limpio, por lo menos lo que tú ves, porque quizás lo de atrás tú no lo ves, eso como que te ayuda a fluir más. El ruido visual existe. Sí. El ruido visual existe. Si tú no logras tenerla, incluso, yo tuve que usar la técnica que la pared de atrás de mi computadora es oscura, porque a mí la luz me molesta. Y yo no logro concentrarme cuando tengo mucha luz. Sí, mi habitación está pintada de un gris oscuro completa, en verdad. Porque a mí me molesta como tener mucha cosa blanca. Esa persona que... Yo no sé cómo hay personas que diseñan con una ventana al frente. Yo nunca he entendido eso, loco. Cada quien, es lo que yo digo, cada quien tiene una técnica diferente. Hay gente... Yo lo que digo es que la gente, primero, si usted tiene los objetivos claros, en cualquier momento usted puede volver atrás, dar un paso atrás. No tenga miedo de echarse para atrás, aunque la idea ya haya comenzado. Tú siempre estás a tiempo para entregar algo mejor. Y hay una frase que con eso yo entiendo que puedo cerrar, que es mejor un trabajo entregado que un super proyecto que no se entregó. Wow, esa frase me gustó, en verdad. Duro, y me sentí como identificado, o sea, me la voy a aplicar a mí mismo. Sí. Realmente. ¿Algo más, Jay, que tú quieras decir? Yo pienso que, ya para finalizar, hay que respirar, no frustrarse, no caer en la frustración. Sí. Buscar inspiración y tratar de no ser perfeccionista. Ya para culminar, espero que le haya servido la experiencia de estos muy duros, en verdad. Y si no les gustó, nos pueden seguir en Instagram como quieran, no importa. Claro. Entonces, da tus redes, Carlos. Mis redes sociales, ¿verdad? Claro, las redes sociales que tú utilices como diseñador o si tú quieres nada más tu Instagram. Bueno, yo uso mi Instagram personal, básicamente, que es Acme BChicM, Acme VM. Y también ¿Como el de los muñequitos? Sí, me gustaba muchísimo la marca Acme. Y por ahí me fui, pero esas son mis redes personales, pero yo tengo un proyecto que estoy desarrollando todavía y vamos a subir, si Dios quiere, todos los elementos que vayamos creando. Y ¿cómo se llama? Se llama ABM Tech, ABChicMTEC. Nos pueden encontrar en Instagram y también en Behance, ahí hay 2 o 3 proyecticos, pero hay que seguir actualizando, claro.
Bueno, mi gente, fue un placer. Este fue un capítulo de mucha experiencia, mucho aprendizaje. Un capítulo con continuidad. O sea, 2 capítulos, pero al final es un solo. Sí, esto fue un mix. Gracias por la invitación. En verdad es un proyecto que puede seguir creciendo. Amaney siempre lo he visto subiendo mucho de sus proyectos y haciendo sus storytelling de los proyectos, que es súper importante. No, yo no he dicho nada, yo estoy diciendo... Soy yo que se lo escribo. Ey, guarda esa premisa. No, tú no me lo escribes. Tú no me lo escribes. Tú me lees los comentarios. Pero, para mí que sí. Pero muchas de las cosas que yo escribo, o sea, cuando yo subo un post, el copy yo se lo mando a Víctor para que lo lea, realmente. Víctor puede estar ocupadísimo y él sabe que si yo le mandé un copy, él tiene que leerlo ahí mismo de una vez. No, pero eso mismo, es importante sacar el trabajo y sacar las cosas que uno está creando. Yo no soy el mejor ejemplo para eso, pero me voy a poner para eso. Pero sabes que hay que hacerlo. Sé que hay que hacerlo, que es lo importante. Y nada, desearle lo mejor, señor, en este proyecto. Y sé que van a venir muchas vainas buenas, así que para adelante. Ya está bien, Carlos. Al final sabemos que tú no lo vas a hacer. Como queda, te damos el aplauso. Entonces... Nos quiso dar un pequeño bulto de que va a comenzar a subir proyectos, pero sabemos que eso es mentira, señores. No, tenemos desde el 2010. Una gente que lo suba. Desde el 2010 lo conocemos y sabemos que no va a pasar. Entonces, pueden seguirnos en nuestras redes como Pixelado Podcast, en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Sí, síganos en Spotify, Google Podcast, YouTube y... ¿Dónde más? Por todos lados. Por otro lado. Y en Instagram, ya ustedes saben, mándenos su DM, díganos qué piensan, si les gustó el podcast, de qué quieren que hablemos. Y ya ustedes saben, también sigan a Jay Hernández, RD y Money Imagination. Y mi gente, esto fue un capítulo más de Pixelado Podcast.